Gracias, Señor. Bueno, te voy a volver a decir la cita bíblica. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos todos a leer desde el versículo primero. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén y amén. Me parece tan poderoso este milagro, porque Dios le anuncia al profeta Elías que viene una sequía sobre su pueblo, que no va a llover por muchos años, por mucho tiempo. Y le dice: vete al arroyo de Querit, el que está al frente del Jordán. Y escucha bien lo que le dice Dios a Elías. Y yo, Jehová, Dios mismo le dijo: y yo voy a enviar cuervos a que te alimenten en la mañana y en la tarde. A que envíen pan y carne en la mañana y en la tarde. Iglesia, no estamos hablando de un Dios pequeño. No estamos adorando a un Dios pequeño. El Dios al que estamos adorando es el que envía cuervos a alimentar a sus hijos. Es el que envía pan y carne en medio de la sequía y del problema. Y me parece poderoso. Y está burbujeando esa palabra en mi espíritu. Porque no es difícil lo que estamos pasando. Es tiempo de escasez. Es tiempo de enfermedad. Es tiempo donde la gente está corriendo. Esta semana veía en las noticias cómo los supermercados aún entraban y saqueaban la comida, robaban. Cómo los supermercados no dan abasto para el alimento. Tuve la oportunidad en estos días que pasó de ir a un supermercado. Iba a comprar una leche y cuando llegué al supermercado, un supermercado reconocido en Colombia, no había leche. Habían unas pocas bolsas de leche. Y no es porque falte el alimento, es porque la gente entró en caos, en dificultad, en problemas, en angustia. Iglesia, yo quiero decirte que en medio de ese problema y de esa angustia, tenemos un Dios poderoso que todavía hace milagros. En el 2020 nuestro Dios todavía hace milagros. Y yo vine a decirle al que hoy en su cocina, en su alacena no tiene alimento, al que hoy en su billetera no tiene un centavo, al que hoy en sus tarjetas no tiene nada con que alimentar a su familia, Dios te dice: voy a enviar cuervos a que te alimenten. Voy a enviar cuervos de día con el pan y la carne. Voy a enviar cuervos en la tarde con el pan y la carne. Y tu familia no va a morir. Tu familia no va a perecer en tiempos de angustia. En tiempos de dificultad, te digo, vas a conocer al Dios de lo imposible. En tiempos de dificultad vas a conocer al Dios que suple tus necesidades. Y me parece aún más poderoso si continúas leyendo. El versículo 7 dice que pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Y Elías empezó a tener necesidad de líquido, de bebida. Y le dice Dios en el versículo 9:
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías le dijo, le obedeció. Dios le dice, vete de aquí porque el río se secó. Pero vete allá porque yo he dado orden a una mujer viuda para que te alimente. Y Elías obedece a Dios y se va donde esa viuda. Iglesia, si queremos ver a un Dios sobrenatural, tienes que moverte conforme a lo que Dios te esté diciendo. Tienes que confiar en sus promesas. Si esta noche Dios te está diciendo que Él mismo te va a alimentar, levántate de esa angustia, levántate de ese temor y alégrate porque el Dios de lo imposible ya te lo juró por Él mismo. Amén. Él ya te juró que te va a bendecir. Él ya te juró que va a enviar alimento a tu casa y que no vas a morir de hambre. Y es tiempo de que le creas a Dios. No esperes ver el alimento para creerle a Dios. No esperes ver la comida para creerle a Dios. Es tiempo de que vayas a tu nevera, la abras y aunque no encuentres nada que comer, levantes tus manos y le digas, Señor, tú vas a enviar los cuervos para que me alimente. Yo descanso en tus promesas. Amén. Elías le obedece y va a donde está viuda. Y Elías le dice a esta viuda lo siguiente: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Escucha lo que le dice esta viuda y escucha lo que Dios hace. Dios le dice a Elías, vete porque yo le he dado orden a una viuda para que te alimente. Primero el cuervo, luego una viuda que no tiene nada que comer, ella ni su hijo. Y yo quiero decirte que en esto solamente veo que a Dios le agrada hacer milagros inesperados y con lo inesperado. Con lo que menos te esperas. ¿Qué es un cuervo? Algo sucio, algo que solo come basura, algo horrible. Pero Dios lo usa para enviar pan y carne a Elías. Iglesia, esto te quiero decir esta noche. Dios va a usar a algo y a alguien inesperado para que te alimente. Y con esto te quiero decir que Él puede usar al mismo Satanás a llevarte el alimento. Él puede enviar al mismo Satanás a que te envíe el alimento, el pan y la carne, porque ese es nuestro Dios. Él usa lo inesperado. Él hace milagros como menos te lo imaginas y así va a suceder. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero Dios va a enviar gente. Esta semana te lo aseguro, Dios va a enviar gente a alguien a golpear a tu puerta y decir, y esa persona te va a decir, Dios me envió a enviarte este mercado, Dios me envió a entregarte este dinero, Dios me envió a bendecirte, Dios me envió a traerte el pan y la carne. Amén, Padre. Y tú dirás, ese es mi Dios, ese es el Dios al que hemos confiado. Iglesia, Él va a usar a alguien y algo inesperado para bendecirte y alimentarte. Y si lo crees ahí donde estás, levanta tus manos y dile amén, yo lo creo. Y esta mujer, continúo con la historia, esta viuda le dice esto a Elías, solo tengo una tinaja con harina y tengo otra tinaja con aceite para hacer un pan, para hacer 2 panes, uno para mí, otro para mi hijo, y después de esto dejarnos morir porque no hay más. Escucha lo que Elías le dice a la viuda.
Elías le dijo, no tengas temor. Eso lo encuentras en el versículo 13. No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Amén. Iglesia, ahí vuelvo a lo que les estaba diciendo. No hay milagro sin semilla. Esta mujer tenía que confiar en un profeta o tenía que alimentar a su hijo con lo que tenía. Elías le dice, está bien, haz como tú has dicho, pero primero dame esa harina que tienes, hazme una torta, hazme un pan y tráemelo a mí primero. Iglesia, no hay bendición sin semilla. No hay bendición sin semilla. Esta mujer tenía solamente una pequeña semilla en sus manos. Y tenía que tomar una decisión. O alimentaba a su hijo y se dejaba morir, o alimentaba al profeta. Y eso es lo que Dios está hablando esta noche. No puedes soltar la semilla. No puedes comerte la semilla. Es tiempo de que levantes la semilla y la siembres, porque Dios te va a alimentar. Amén. Y te voy a decir lo que continúa en el versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén, Padre. Para nunca pase. Esta mujer se mueve conforme a esta promesa. Ella dice, tengo una harina, un poco de harina y tengo un poco de aceite. Si se lo doy a este profeta, tengo una promesa de que Dios va a bendecirme mientras llega la lluvia. Yo te digo, tú tienes esta semilla y hoy te suelto la palabra profética. La harina y el aceite no escasearán en tu casa, porque así lo ha dicho nuestro Dios. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Así que hoy te pongo estas dos opciones. O te comes la semilla, o te levantas la semilla y ves lo que Dios hará contigo. Ahora continúo, iglesia. Voy a continuar. Versículo 16. Cuando esta mujer fue y le trajo a Eliseo su torta y se la comió, escucha lo que dice el versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó. Bueno, versículo 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pero el versículo 16 dice, y la harina de la tinaja no escaseó. Di conmigo de donde tú estás, no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Qué tremendo milagro, iglesia. Qué tremendo milagro. Imagínate esa mujer con un poco de harina y con un poco de aceite en dos tinajas. Y hizo la torta para Elías. Y cuando fue a mirar, tenía la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite. Así que preparó para su hijo y le llevó a su hijo. Pero cuando volvió, siguió viendo la misma cantidad de harina y la misma cantidad de aceite. Así que se comió, así se alimentó ella. Pero dice la palabra que seguía viendo la misma cantidad de harina y de aceite, de harina y de aceite. La harina no escaseó y el aceite no escaseó, y eso vine a declararte esta noche. La harina y el aceite no van a escasear en tu casa. ¿Qué es la harina y el aceite, pastor? El alimento no va a escasear en tu casa. El alimento no se va a acabar. Te vas a dar cuenta cómo Dios te va a bendecir con alimento. Y tú harás de comer a tu familia. Tú que alimentas o que haces el alimento, de pronto la ama de casa o el hombre que hace el alimento para su casa, te vas a dar cuenta cómo haces el alimento, cómo cocinas para tu familia. Y cuando termines de cocinar te vas a dar cuenta que antes hay más de lo que había antes de hacerle de comer a tu familia. La harina y el aceite no va a escasear. Amén. No tengas temor, aliméntate. Aliméntate, porque si llega a escasear, Dios va a volver a poner harina y aceite, harina y aceite, harina y aceite. Eso quiere decir que Dios va a llenar tu alacena
en este tiempo de tribulación constantemente y no se acabará el alimento. Si lo crees, levanta tus manos y dale un aplauso al Señor. Iglesia, si esto no te parece tremendo, y con esto también quiero aclararte algo. La harina y el aceite se van a multiplicar en tus manos. En tus manos. Mira tus manos. Mírate muy bien las manos. Porque esas manos van a ser productos de milagros de multiplicación. ¿Y con qué autoridad lo dice, pastor? Con la autoridad de la palabra. Jesús estaba predicando el evangelio y dice la palabra que tuvo compasión de toda la multitud que había ahí escuchando la palabra de Dios, y le dice a sus discípulos: tengo compasión de esta gente, porque si se van no tienen que comer y llevan mucho tiempo acá sin comer. Si se van a desmayar. Y le dicen los discípulos: ¿y cómo los vamos a alimentar, Señor? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta multitud? Jesús les dice: denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. Y los discípulos dicen: solamente tenemos unos pocos panes, unos pocos peces. Y Jesús dice: tráiganmelos. Tráiganme esos panes y esos peces. Le traen esos pocos panes, esos pocos peces. Dice que Jesús oró y bendijo los alimentos. Y luego le pasó, y présteme atención, iglesia, a lo que les voy a decir. Luego le pasó esos mismos panes y esos mismos peces a los discípulos. Se los pasó. Y les dijo: repártanlos. Les dije que les dieran de comer. Los discípulos toman esa canasta y con mucho temor, pero con obediencia, empiezan a repartir el pan. Pensando: bueno, ¿qué vamos a hacer con 7 panes y estos pocos peces? Y empezaron a repartir, y a repartir, y a repartir. Y ellos se daban cuenta que no se acababa el pan, que no se acababan los peces, y seguían repartiendo y repartiendo. Y se dieron cuenta que el milagro sucedió en sus manos. En sus manos se multiplicó el pan y los peces. Los panes y los peces no se multiplicaron en las manos de Jesús. Los panes y los peces se multiplicaron en las manos de los discípulos. Y eso quiero decirte, iglesia: el alimento se va a multiplicar en tus manos. El alimento se va a multiplicar en tus manos. Yo no sé si tú lo crees, pero tú que estás viviendo tiempos de aflicción, deberías ponerte en pie y levantar tus manos y decir: gracias, Señor, porque el alimento se va a multiplicar en mis manos. El alimento se va a multiplicar en tus manos. Dile al que tienes al lado: el alimento se va a multiplicar en tus manos. Finalizo con esto. Si esto fuera poco para Elías, te voy a contar otra más en la que Dios actuó a favor de Elías. Eso lo vas a encontrar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Dice que Elías escapó de su tierra porque había una mujer malvada llamada Jezabel que quería matarlo, porque él había tenido la autoridad de destruir esos altares a Baal y esos dioses a Baal, y ella lo quería matar. Así que Elías huyó, y dice que llegó a un desierto. Y te voy a leer lo que dice la palabra. Y él se fue por un desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, quiere decir de un árbol. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Iglesia, este hombre es testigo de que Dios alimenta en medio de la escasez. Este hombre es testigo de que Dios alimenta en medio de la aflicción y la sequía. Estaba en un desierto, maldiciendo su vida, diciendo: me quiero morir, Señor, porque tú me has abandonado, ¿por qué me has dejado? Y dice que se quedó dormido. Y ahí envía a Dios un ángel a llevarle alimento a Elías en el desierto. Yo no sé si tú estás en el desierto esta noche o en este tiempo. Yo no sé si tú te encuentras en el desierto, pero te digo, Dios va a enviar ángeles a alimentarte. Dios te va a enviar alimento en medio del desierto. Y lo más poderoso de esto es que el ángel le dice: come, porque te falta mucho camino que recorrer hasta que llegues al monte de Dios. Y dice que él se alimentó. Y 40 días no se volvió a alimentar, pero ese alimento le bastó para ir fortalecido esos 40 días y llegar al monte de Dios, al monte Horeb. Iglesia, el alimento con el que Dios te va a suplir en este tiempo de desierto, en este tiempo de aflicción, es un alimento que te va a sobreabundar. Y no solamente te va a sobreabundar, se va a multiplicar. Y no solamente se va a multiplicar, sino que te va a saciar por muchos días. Muchos días. Y no solamente eso, no va a escasear, se va a multiplicar. Esta noche vine a decirte: levántate en fe, porque Dios va a traer el alimento. Esta misma noche vas a obtener noticias de lo que Dios va a hacer. Mañana vas a recibir llamadas inesperadas de bendiciones que Dios va a hacer. Ponte en pie esta noche y vamos a adorarle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Vamos a creer que el Dios de Elías, que es nuestro Dios, nos va a alimentar. Vamos a creerle que Dios todavía hace milagros. Vamos a creer que Dios todavía es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios hace milagros, iglesia. Dios hace milagros. Esta noche me uno contigo. Tú que estás en el desierto, tú que estás fuera de tu nación como le tocó a Elías, tú que dices: estoy a punto de morir. No vas a morir. La harina y el aceite no va a escasear. Levanta tus manos y rinde tu corazón a Él. Obedécelo, porque no va a escasear. Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado. Él no te ha fallado ni te fallará. Vas a conocer al Dios de milagros. Vas a decirle: confiaré en tu promesa. Sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. La noche acaba, Tu palabra se cumplirá. tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Mi corazón te alabará. Levanta tus manos y dile: Cristo, mi salvación, cúbreme con tu amor. Cristo mi Salvador, Cúbreme con tu amor. cúbreme con tu amor. Mi corazón Te alabará.
Iglesia, y donde estás, ponte en pie y empieza a marchar en son de victoria. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Levanta tus manos en señal de victoria. Andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel y por siempre lo serás. Por siempre lo serás, mi Dios. Alimenta a tus hijos. La harina no va a escasear. Decláralo, el alimento no va a escasear en tu casa. Vamos a declararlo todos juntos. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar En el desierto, en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra sé vez. que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, Sé que lo harás otra lo vez. harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Vamos, iglesia, Sé que lo harás otra vez. sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez, Señor. Vamos, dile, iglesia, en ti confiaré. En ti Tu confiaré, promesa sigue en tu pie. promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado Decláralo, andaré. decláralo. En tus manos estaré, si eres fiel. En ti confiaré. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Iglesia, Dios es fiel y por siempre lo será. Dios te va a alimentar. Dios va a multiplicar el alimento. La harina y el aceite no escaseará. Dios va a hacer todas estas cosas. Lo primero es que Él va a enviar gente que no conoces ni conocías, o gente inesperada, a bendecirte. Lo segundo que Dios va a hacer es que Él va a multiplicar todo lo que toque en tus manos. Harás alimento y no se acabará. Lo próximo que vas a ver también será que el alimento no cesará. La harina y el aceite no escaseará. Y lo que vas a ver próximo, la cuarta cosa que vas a ver, es que el alimento se va a multiplicar en tus manos. En tus manos. Harás de comer y sobrará, porque el alimento se va a multiplicar en tus manos. En el nombre de Jesús. En tiempos de dificultad,
alegrémonos, porque vamos a ver al Dios de lo imposible actuar a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Iglesia, te bendigo, te bendecimos junto con la pastora, los bendecimos. No sé si quieras orar por ellos, hacer una oración. Aleluya, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Y en este tiempo vas a ver cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, Amén. y que no ha subido a tu corazón. Amén. Vas a ver cosas sorprendentes en este tiempo. Amén. A Dios le gusta sorprendernos de manera sobrenatural. Amén. Aleluya. A Él le gusta que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y tengamos la certeza en nuestro corazón que ese milagro proviene de su mano. Amén. Tú no puedes poner la mirada en el hombre. Tú puedes hoy, a partir de este momento, poner tu mirada en el Todopoderoso, en el Dios que multiplica, en el Dios que bendice tus manos, en ese Dios que va a enviar de manera sobrenatural bendiciones sobre tu casa. Amén. Hace unos días Dios me mostraba por medio de un sueño poderoso, me mostraba bendiciones sobre nuestras cabezas. Muchas bendiciones venían en tiempo de dificultad. Y sé que esto empata totalmente con lo que el pastor esta noche nos ha hablado. Y Dios nos dice, iglesia, que en medio de este tiempo que se está viviendo a nivel mundial, Dios nos va a permitir ver su rostro. La harina no va a escasear. Amén. Las bendiciones de Dios no se van a acabar. Amén. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir a su pueblo. Amén. La mano de Dios no se ha cortado para Amén. bendecir a sus hijos. Aleluya, gracias, Señor. Nos bendecimos en el nombre de Jesús. Confía y espera en sus promesas, iglesia. Amén. Porque es fiel el que ha prometido. Amén. Es fiel el que ha hecho la promesa. Amén. Y sus promesas son en Él. Sí, y en Él. Amén. Amén. Aleluya. Nos bendecimos Gracias, en el Señor. nombre de Jesús. Amén.